realmente es una mesa de lujo de grandes narradores. En Colombia, que estamos poco habituados, hablamos en Barcelona Negra de México, de Argentina, pero en Colombia hay grandes narradores en general y específicamente en un sentido amplio de novela negra, cuando huimos de las clasificaciones habituales. Como nos explicarán ellos rápidamente. Comenzaremos por orden de edad, que es una cuestión que está muy bien, que si reivindicamos la acción de algún restaurador de esta ciudad que comenzó a buscar camareros y que pidió como requisito que tuvieran más de 40 años, lo cual está muy bien, es decir, hay profesiones muy serias y algunas se aprenden a partir de la experiencia. Yo, entre otras cosas, reivindico también la edad. Laura Restrepo nació en Bogotá en un año estupendo, un año excelente, el mismo año que nació Salvo Montalbano, de Camilleri, el mismo año que nació Kinsey Milhol, de Sugar Afton, y un año estupendo por otra parte. Es decir, ¿qué año fue? Tú me preguntas después, pero en 1950. En 1950, que decir. Tengo el dato de Laura y tengo el dato ya de Sergio, de Gustavo no ha conseguido averiguar el año de nacimiento. Bueno, nada muy en el 50 y el primer libro que tenemos yo recuerdo en muchas épocas, no tanto como literata, el primer libro que yo leí de Laura fue un libro de una editorial muy rara que seguramente ya desapareció, creo, pero que durante mucho tiempo hizo una labor excelente, que era una editorial que se llamaba Yepala, era el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, estaba muy cerca de la Puerta de Alcalá y efectivamente era un sitio donde afortunadamente los pueblos de América Latina y África pudieron encontrar acogida y potenciar las actividades que hacían. Se llamó Historia de una tradición en Yepala, después creo que se reeditó como Historia de un entusiasmo, y era un libro que recogía las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. En aquel momento era la guerrilla del M-19, que es una guerrilla que, bueno, alguna gente quizá no le suene, no lo conozca, pero fue una guerrilla importante en Colombia en aquel momento, y ahora después se legalizó y pasó a ser partido político. Ese libro, esa situación, le obligó a estar exiliado en México a finales de los 80. Allí coincidió con algunos más de lo que se llamó la colonia Argemex, ¿no? Con grandes narradores argentinos que también vivieron exiliado en México, y después, como consecuencia de aquello, otro gran libro que solo se distribuyó entre México y Buenos Aires, que era Operación Príncipe, con Miguel Bonasso, con Roberto Gardini, dos argentinos, y en Operación Príncipe se hablaba de una acción hecha en Chile, porque hay un conjunto de circunstancias que hace que los escritores no sean estrictamente colombianos, no sean estrictamente argentinos, sino que tienen un sentido entre ellos que se refuerzan y que se retroalimentan. Es una gran comunidad, al menos ellos de la comunidad latinoamericana, no las cumbres esas que hacen por ahí. En el medio de cada novela de las que podemos decir de Laura, después nos lo explica ella, hay siempre un conflicto que adopta distintas formas, después ella nos lo comentará o lo veremos. Ha ganado un montón de premios, quizá el más conocido ha sido el Alfaguara en el 2004, por Delicia. Hay otros menos conocidos. Delirio, perdón, Delicia no, Delirio. Perdón, quizá menos conocido es el Pinzán Cabur, que es un premio que da en Italia, y otro premio que yo creo que no sé si le hizo especial ilusión a ella, pero hace mucha especial ilusión, que es a los alumnos de los liceos de Santiago, que dan un premio que le llama Arzobispo Juan de San Clemente. Juan de San Clemente, que lo dan y que ha compartido con Vargas Llosa, con Henning Mankell, con Murakami, con autores que los estudiantes de secundaria de Galicia dan. France Cultura, Premio Nacional de Literatura de Colombia, y bueno, hay bastantes novelas, algunas de ellas las pueden encontrar y algunas se han reeditado hace poco en Alfaguara fundamentalmente. Y hace muy poco también, en Planeta y en Bolsillo, Hot Sur, que es una novela donde la última, antes de Leopardo al Sol está reeditada ahora, pero es anterior, creo. Está reeditada, no publicada, y Hot Sur, digamos, es la última novela que yo conozco al menos publicada en Planeta, que también ya desde hace muy poco está en Bolsillo. Sergio, que es decir, nace en Bogotá en 1975, y
Cuando llegamos a la Wikipedia, a veces hay algún dato de la obra que no cuadra, pero cuando en la Wikipedia Sergio lo define de una forma fantástica, que decir, qué envidia me ha dado, es decir, cuando lo he leído. Es hijo de una profesora y un fabricante de quimeras. Un fabricante de quimeras. De una profesora y un fabricante de quimeras. Yo no sé si fue, yo creo que recordar que fue cuando conocí a Sergio en la Semana Negra de Gijón, fue el primer ganador de un premio que se acababa de instaurar, Memorial Silverio Cañada, en homenaje a un gran editor, que lo ganó con La lectura, una novela desgraciadamente desaparecida, pero sin poder rescatarla en alguna biblioteca de las buenas que hay en Barcelona. Y después pasó mucho tiempo sin escribir, bueno, creo que escribió un relato y hace un par de años en Colombia y el año pasado creo que aquí, nos dio una novela 35 muertos, que es muy complicada porque a veces ponen 35 muertos todo seguido o 35 espacio muertos, ya se apañarán ustedes con Google y no con la forma de buscarlo. Es un relato sobre Colombia, la historia de Colombia entre el 65 y el 99. Y Sergio sobre todo es guionista de telenovelas y de otras historias, de guionista de televisión, y eso se le nota. Gustavo es abogado, dice. Lo he leído por ahí. Nació en Pamplona, yo me imagino que en Pamplona de Colombia, que nació como Pamplona de aquí, no, de Colombia. Nació en Pamplona de Colombia. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia, es director del Congreso de Literatura Medellín Negro, no está aquí por eso, está por vez negra porque es Congreso de Literatura Medellín Negro, que ya lleva 6 ediciones. Ha escrito un par de obras teatrales y ha escrito algunas novelas, ensayos y alguna novela como Desaparición 2012, que es sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19, que es una guerrilla muy especial que fue muy importante en Colombia. Creo que su primera acción fue robar una espada de Simón de Bolívar, pero una espada al final, ¿no? Imagínense que a alguien se le ocurre robar la espada del campeador, pero bueno, que algo así, es decir, como Simón Bolívar. Escribió otras novelas, ha escrito algunos ensayos, y hay uno muy concreto que yo no he conseguido leer, pero que tengo mucho interés en leer, que es 13 formas de entender la novela negra. Nosotros con entenderla de una o dos formas ya nos vale, pero él ha escrito 13 formas diferentes. Coordinó y editó en este libro Crimen y Control Social, enfoques desde la literatura. Este es nuestro panel, son 3 generaciones diferentes, son 3 visiones diferentes, son 3 momentos diferentes de Colombia, y desde lo que les pedimos es que nos den una primera visión desde ellos, desde su creatividad, desde la luminosidad que aportan la luz que aportan a sus novelas sobre una realidad que a veces desde aquí, por motivos de periodismo, nos llega como una realidad oscura, negra, complicada. Como siempre en periodismo, las malas noticias son las que ocupan titulares y decíamos en la convocatoria, Colombia es mucho más, entre otras cosas, estos 3 grandes narradores que tenemos aquí con nosotros en este momento. Laura. ¿Ahí? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, pues encantadísima de estar aquí en nuestra casa. Muchas gracias a Paco por la presentación y mucho gusto de estar aquí con estos chicos tan guapos. Y a ustedes por estar. Sabemos que hay fútbol, así que les voy a... razón de más para estar agradecidos con ustedes y les voy a contar lo que sucede en Bogotá en la Plaza de Toros. Ustedes saben que Bogotá es uno de los lugares donde los toros tienen acogida. Y en la Plaza de Toros de Bogotá, cuando llega el momento en que el torero ya se prepara para dar la estocada y matar el toro, de golpe se para el público y grita ¡Gol! Porque durante todo el tiempo de la corrida ha tenido los auriculares puestos y están pendientes del partido de fútbol. Así que si ustedes se paran en algún momento en la mitad de esta charla y gritan gol, sabremos entenderlo, no hay problema. Bien puedan. Cuando se planteó la posibilidad de hacer esta charla y de hablar de literatura colombiana, se habló también de lo negro. Yo lo enfoqué más bien por allá, de la novela negra. Yo no soy buena lectora de novela negra, pero tengo
una teoría al respecto, y es que en Colombia toda la novela es negra. Nos ha tocado vivir en circunstancias en donde la novela necesariamente es negra, no hay como mucha escapatoria, es decir, hasta la más lírica de alguna manera se le va saliendo la negritud, lo cual no quiere decir que sea novela de detectives. Yo creo que es un tipo de novela que a lo mejor Gustavo incluye en sus 13 formas de verla, que es una novela negra donde nadie investiga. Es decir, está el muerto y está el matador, pero no está quien investigue y rara vez aparece la justicia. Ese es como el esquema general. Yo creo que no se investiga primero porque todo el mundo sabe quién mata. Está la impunidad que el asesino no se esconde. Y segundo, porque cuando se sabe quién es, tampoco se lo juzga. Es decir, los mecanismos de la justicia son tan endebles que ¿qué sentido tiene poner un investigador a que averigüe? Es decir, sino preguntarle a los vecinos, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, tú preguntas, ¿y quién mató a Galán? En Estados Unidos tú preguntas quién mató a Kennedy, nadie tiene ni idea. Tantos años después y todavía no lo han averiguado. En Bogotá, al otro día ya todo el mundo sabía, inmediatamente se sabe. Son mecanismos de la impunidad. Entonces la investigación no es una cosa que tenga demasiado interés. Es decir, hay un contubernio con la muerte que yo creo que de alguna manera marca muy profundamente la literatura colombiana, como también la realidad. Hemos convivido demasiado con ella. Yo creo que hay un fenómeno curioso que me gustaría aquí planteárselo a mis 3 compañeros y luego también a ustedes, y es, en general, toda civilización parte como de una base que es de sentido común, que es que la vida es mejor que la muerte, digamos, que podría ser una base mínima de cualquier civilización. Yo creo que países que han estado sometidos durante tanto tiempo a la violencia como ha sido Colombia, esa idea básica empieza a desdibujarse. No está tan claro que la vida sea mejor que la muerte, porque muchas veces la vida no tiene caminos que te deparen una manera de afianzar tu vida. Es decir, miles de personas que la vida no hay educación, no hay trabajo, no hay salida. Como dicen en Medellín, la juventud tiene que estar amurada, y amurada es estar recostada contra la pared, porque no hay mucho que hacer. Mientras que la muerte, y Pablo Escobar fue como el gran maestro, digamos, el mesianismo de Pablo Escobar consiste en esa lección que dejó: la muerte tiene caminos abiertos hacia una vida deslumbrante, breve, chicas, dinero, ropa de buena marca, motocicletas, y de alguna manera una identidad que es como un rasgo mucho más importante todavía que los demás, ¿cierto? Ser alguien te lo depara la muerte, mientras que la vida te sume en un anonimato doloroso para una juventud que aspira a tener algún tipo de presencia. Yo recuerdo alguna vez en Medellín, en esas comunas de Pablo Escobar que se habían vuelto tan criminales y tan tremendas, haber escuchado a muchachos sicarios decir frases como: ¿por qué lo mataste? Tal, me enamoré de él para matarlo. Es decir, el lenguaje de la muerte y el lenguaje del amor de alguna manera se juntan, porque se convierte en una forma de erotismo. Eso tiñe la literatura entera y le da una intensidad muy particular. Yo creo que si algo marca la literatura colombiana, que, con perdón por este gesto de orgullo patrio, pero la verdad es que hay un fenómeno muy interesante en términos de literatura en Colombia. Hay mucha literatura buena y de una rara intensidad. Es decir, si hay algo que caracterice estas novelas, es que eso es como agarrarse a un cable de alta tensión. Y yo creo que es esto lo que Rilke llamaba la sangre del máximo giro, que es cuando la vida y la muerte se miran a la cara, como la esquina en donde se cruzan la vida y la muerte. Eso produce
una intensidad muy grande. Y yo creo que eso empapa toda la literatura nuestra y da un sentido de la temporalidad muy particular. Yo les traje aquí un ejemplo, ya para darle la palabra a mis compañeros, pero sí me interesa que miremos esto porque es bien extraño. Y es el inicio, el párrafo inicial de las que yo considero las dos novelas más emblemáticas que se han escrito en Colombia, que es por un lado 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y por el otro El desbarrancadero, de Fernando Vallejo, ¿eh? Y no que subordine yo a la una a la otra, porque las dos me parecen dos novelas de primerísimo orden, muy distintas entre sí, pero extraordinaria literatura. Miren la construcción temporal tan apretada que tienen estas novelas, donde la vida y la muerte aparecen amarradas en un mismo giro. Miren cómo empieza 100 años de soledad, que es una cosa que nos sabemos todos. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es decir, muchos años después se va hacia el futuro, frente al pelotón de fusilamiento, o sea, ahí amarra la muerte. El coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde, se va hacia la infancia en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es decir, la vida y la muerte de un solo giro, en un plumazo, en un párrafo, amarrados en una sola unidad que le va a dar una especie de cuerpo compacto a toda la novela y le marca el ritmo de principio a final. Ahora, yo soy muy amiga de Fernando Vallejo, que vive en México. Yo viví en México mucho tiempo. No le gustó cuando se lo dije, pero lo que es muy extraño es que una novela tan distinta como El desbarrancadero, y escrita tantos años después, tiene un párrafo inicial que tiene exactamente la misma estructura temporal. Se las voy a leer. El desbarrancadero, para quienes no la hayan leído, además léanla, porque Fernando es duro, porque es grosero y es brutal, pero si logran penetrar en él, para mí Fernando es uno de los grandes maestros, no colombianos, sino en general contemporáneos. Y esta novela autobiográfica, digamos, con libertades como son las novelas de él, habla es un poco la historia de su hermano que muere de SIDA. Y empieza así el desbarrancadero. Cuando le abrieron la puerta, entró sin saludar, subió la escalera, cruzó la segunda planta, llegó al cuarto del fondo, se desplomó en la cama y cayó en coma. Así, libre de sí mismo, al borde del desbarrancadero de la muerte, porque el que no mucho después se habría de despeñar, pasó los que creo fueron sus únicos días en paz desde su lejana infancia. Es casi calcado, es decir, si uno coloca la radiografía de un párrafo y del otro, ve exactamente la misma estructura temporal, la vida y la muerte en un solo párrafo, como habiéndolas enlazado juntas y creando una temporalidad tan apretada que le va a imponer un ritmo frenético a toda la novela. En esto, yo creo, radica ese carácter negro de la literatura colombiana, en esa presencia de la muerte, como inconcebible pensar en la vida sin verla con su gemela, con la otra cara de la moneda, que es la muerte. Sergio, cronológicamente te toca. Bueno, buenas noches. Yo me quedé pensando en lo que dijo Laura, como de tres factores que son muy importantes, que uno es como la muerte, digamos la violencia permanente, no solo la muerte, sino como la violencia permanente que permea la sociedad. La intensidad que eso transfiere a la vida, digamos, cuando estás siempre pensando que es muy fácil que te maten, que es muy fácil que en cualquier momento mueras, empiezas a vivir como de otra forma. Empiezas a decir, bueno, cada segundo que me toque voy a vivir bien porque no sé cuándo se van a acabar, no cuándo se me va a acabar el tiempo. Y eso transfiere a la vida como una intensidad que los colombianos hemos ido asumiendo sin darnos cuenta. O sea, que se nos ha ido convirtiendo como en una especie de vicio
Yo en 35 muertos hay un punto en el que digo que es como una sociedad que está enviciada por la muerte, ¿no? Que está enviciada por la violencia, que esa es como su droga, ¿no? Y siempre que yo pienso en la violencia en Colombia me acuerdo de algo que yo vi siendo muy niño en el barrio en el que vivía, que terminé entendiendo ahora ya de viejo. Y es que yo me acuerdo, yo tendría unos 4 o 5 años y en el barrio en que yo vivía, que era un barrio de desplazados, era un barrio donde digamos llegaban todos los campesinos desplazados por una de las múltiples violencias del país, robaban mucho. O sea, era un barrio donde había muchos ladrones. A mí eso no me parecía raro, digamos en esa Bogotá de ese tiempo, a que hubiera ladrones era más fácil a que hubiera panaderías o lecherías, era como normal. Pero sí me impresionó que un día yo estaba en la puerta de mi casa jugando con mis amigos fútbol ahí en la calle y encontraron a alguien robando. Y entonces toda la gente de la calle salió y empezó a pegarle al hombre. O sea, pero era una cosa violenta, ¿no? Como de linchamiento. Y yo veía eso y yo decía, pero ¿de dónde sale como tanta agresividad, no? Como de pronto la vecina que me da dulces y el señor que me presta el balón y toda la gente que a mí me trataba súper bien, de pronto empezar a golpear como con tanta agresividad a un desconocido, no solo porque lo habían descubierto tratando de robarse algo. Y estaba yo como empezando a reflexionar eso y pasó algo todavía peor, y es que llegó la policía y los policías empezaron a pegarle más duro que la gente. Entonces era como yo pensaba, no, pero ahora llega la policía y se lo quita a la gente. No, los policías llegaron a acabar de pegarle, ¿no? Y después pasó una cosa que tiene que ver con la impunidad en el país, que tiene que ver con la forma como el país ha generado unos sistemas de funcionamiento un poco raros. Y es que cuando, digamos, Colombia es un país donde se permite una violencia muy fuerte, pero hay como un límite. Entonces cuando ya este hombre boqueaba, sangraba, ya no se podía ni respirar, empezó la protesta a los que no querían que le pegaran. Pero que empezaron a protestar cuando ya no podía más. O sea, no fue que alguien dijera desde el comienzo, no, los ladrones se le entregan a la autoridad, sino que, digamos, los que iban a defenderlo esperaban a que le dieran bien duro para poderlo defender, ¿no? Era como, yo lo defiendo, pero primero que le peguen y bien duro, ¿no? Y después se lo llevó la policía a golpes. Y yo vi toda la escena, que además es una escena larga, porque como que, no sé si era por la infancia o eso, pero como que uno se queda con esa imagen en la cabeza. Y yo me quedé con esa imagen en la cabeza, porque además en estos barrios, digamos, que siguen existiendo, yo fui el año pasado a la Comuna 13 en unas conferencias en Medellín, que es una comuna donde hay muchos paramilitares, donde hay muchos desplazados, y me sentía como en casa, ¿no? Todo el mundo me decía, no, pero no vaya ahí que eso es peligroso. Yo me reía diciendo, no, pues yo aquí me siento como en mi casa, o sea, esto es... Pero lo que más me impresionó después fue que como pasaron como 2 o 3 semanas y a mí se me empezó a olvidar esa imagen que era tan fuerte, y volvieron a encontrar al mismo tipo robando, en la misma calle, ¿sabes? O sea, entonces yo... A eso sí ya me dejó como completamente asombrado, o sea, porque yo decía, bueno, esto es una ciudad inmensa donde hay, digamos, en esa época Bogotá debería tener 3, 4 millones de personas, pues si a mí en una calle me han dado una tunda de esa magnitud, pues yo busco otra calle, o sea, en una ciudad de esa fuerza, de esa inmensidad. Entonces, después con el tiempo, eso fue algo que a mí no se me pudo olvidar, y Gustavo me invitó a una charla sobre literatura negra, y a partir de esta imagen yo construí una conferencia que se llama La vida como literatura negra, y que lo único que contaba la conferencia era, digamos, todas las cosas de las que yo fui testigo durante mucho tiempo en Colombia a partir de la violencia. Pero digamos, lo que yo realmente nunca pude entender durante todo ese tiempo fue ese hombre por qué volvía. O sea, porque ese hombre volvía a robar al mismo sitio. Y después cuando empecé a escribir 35 muertos, me entendí por qué. Entendí porque nosotros somos un país que pase lo que pase, repetimos. Sí, o sea, es como que nosotros estamos como, nos gusta tanto la emoción, ¿sí? Es una cosa como tan emocionante todo, que no medimos qué ocurre. O sea, la gente en Colombia, y sobre todo la gente del común, no prevé nada. O sea, todo es como una locura inmensa. Y entonces yo empecé a darme cuenta que eso que hacía ese ladrón, de volver a ese sitio y de que muy seguramente volvieran a golpearlo, y que muy seguramente es como una cosa que nuestra sociedad hace.
Inclusive yo pienso que digamos, este hombre ya robar en otra parte no lo emocionaba. Claro, no es emocionante si... O sea, lo que hay es que conseguir que volver a robar en el sitio donde me pegaron porque él quiere ganar esa pelea. ¿Sí? Él no tiene ninguna razón, pero la quiere ganar, ¿no? Y me acuerdo cuando habló de estas cosas mucho porque también me acuerdo hace como unos 10, 12 años me invitaron, fue el Trinelli, una editorial italiana, había pasado la lectora al italiano y me invitaron a una charla en la Universidad de Milán sobre narcotráfico. Y entonces yo llegué y me encontré como esta típica mirada europea del narcotráfico, de que pobrecitos, que los colombianos eran narcotraficantes porque eran pobres, y como todo ese rollo, ¿no? De que, uy, qué pobres, entonces se meten al narcotráfico. Y claro, yo en la mesa preparatoria con la persona que me iba a entrevistar y tal, yo le escuchaba el discurso y yo decía, no, pero yo qué le digo a este pobre hombre, o sea, es como, ¿qué hago yo con este hombre? Además porque eso es una editorial un poco de izquierda, entre comillas, porque todos iban vestidos con Armani, con de izquierda, como Strauss-Kahn, ¿no? Que son de izquierda, pero... Entonces, yo lo veía al hombre ahí súper emocionado, que yo le iba a hablar de narcotráfico y él hablaba de los pobres y yo lo miraba y decía, uy, Dios mío. Y al final yo dije, no, pues me toca desencantarlo, esto es como con las chicas, de entrada uno ya les tiene que decir que no les va a ir bien. Y así la cosa marcha. Y entonces yo me di una conferencia sobre lo emocionante que era ser narcotraficante. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que pasa. Y yo esto lo entendí, o sea, seguimos como viendo los ejemplos de lo que es esta sociedad. Colombia, en Bogotá, que es una ciudad desastrosa, que cada día es peor, pero cada día es más emocionante, tuvo un alcalde bueno. De pronto, no sé, en 500 años de historia o 550 años de historia tuvo un buen alcalde, que estaba un poco loco, que se hizo famoso porque lo que hizo fue orinar a unos estudiantes en un auditorio universitario, pero el tío lo metieron de alcalde y resultó ser un gran alcalde, ¿no? Y resulta que cuando él era alcalde, la ciudad creo que cumplió 500 años o 450 años, bueno, no sé. Y se hizo una gran celebración en la Plaza Bolívar de Bogotá, como en la Plaza Cataluña de Bogotá. Y yo vivía muy cerca con mis hijos y yo me puse a mirar la programación y de pronto vi que había una cabalgata. Sí, que había una cabalgata y yo dije, ah, bueno, mis hijos, como nosotros somos de ciudad, nunca han visto una cabalgata, esto está divertido, bajemos a verla, ¿no? Y resulta que en Bogotá, que además se supone que es una ciudad donde no hay mafiosos, porque los mafiosos se supone, entre comillas, que están en las provincias, la cabalgata que habían organizado era una cabalgata de mafiosos. No había sino mafiosos en la cabalgata de un alcalde que se suponía que era como un tipo decente, ¿no? Y resulta que yo me paré ahí a ver, en la plaza, no sé cuánta gente cae en la Plaza Bolívar, 50.000, 60.000 personas, es una plaza grande, cae mucha gente, y la plaza estaba repleta. Porque me acuerdo que además después había un concierto de Carlos Vives, o sea, era bueno, estaba bueno todo. Y entonces, de pronto apareció la cabalgata, y delante de la cabalgata iban como unos 300 o 400 animales con las mujeres y los hijos de los mafiosos, que además son guapísimas, y los muchachitos, pues cualquier niño es bonito y más encima un caballo $1.000.000, o sea. Entonces era como muy bonito ver a todas estas mujeres guapísimas en sus caballos de paso, estos niños en sus caballos de paso, en una ciudad donde realmente esa no es esa cultura, digamos, el resto del país la tiene, pero Bogotá no la tiene. Y a mí me impresionó. Pero de pronto cuando pasaron esta primera parte en la cabalgata, hicieron como un espacio de unos 50, 60 metros, y apareció Fabio Ochoa, que es como el gran patriarca del narcotráfico colombiano, como el papá de todos los socios de Pablo Escobar, que era un hombre gordo, inmenso, como de 140 kilos, en una mula de paso, solo. Sí, o sea, había como un séquito de 300 personas adelante, había 60 metros, y iba don Fabio en su mula de paso solo. Y después había otros 60 metros y venían los mafiosos. Y yo me quedé mirando eso y dije, pero esto es como de otro planeta, ¿no? ¿Qué está pasando en Bogotá? Pero lo que nunca pensé que fuera a pasar era que esas 100.000 personas que habían en la plaza empezaron a aplaudir. Todas, o sea, era impresionante ver a una ciudad completa aplaudiendo a Fabio Ochoa. Y un hombre que ya sus hijos habían destrozado el país, habían sido socios de Pablo, habían puesto bomba en todas partes. Y entonces uno empieza a entender
que de alguna manera somos una sociedad que hemos aprendido a convivir con cosas que son muy complicadas, que tienen una relación con la muerte un poco extraña, así como una relación, y que además de alguna manera hemos construido como una relación con la violencia rarísima, extrañísima, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, a mí cuando me tocaba dar esta charla sobre el narcotráfico, claro, el narcotráfico lo permean miles de violencias, sí lo permea la pobreza, o sea, miles de cosas. Pero cuando yo vi a toda la Plaza Bolívar aplaudiendo a Fabio Ochoa, yo pensé en una cosa que es en lo que finalmente piensa esa gente, y es finalmente los únicos que le siguen dando la pelea a los norteamericanos son los narcotraficantes, ¿sí? Ya se acabó el Che Guevara, ya se acabó Fidel, todos, pero estos tíos le siguen metiendo, a pesar de los radares y los barcos y los satélites, drogas, ¿sí? Y la gente de alguna forma siente que esta gente son como una especie de héroes, ¿no? Y entonces empieza uno a darse cuenta que el país es como ese ladrón, ¿sabes? Que es como que le pasan cosas y le puede ir muy mal, pero como que se aficiona a eso. Entonces cuando uno quiere pasar a la literatura, está metido en un problema terrible. O sea, un escritor colombiano tiene el peor de los problemas porque la vida es más emocionante que la literatura. Claro, a mí me dicen, bueno, vamos a escribir en Barcelona. Yo digo, no, pues es que aquí es fácil. O sea, yo aquí cualquier cosa que cuente va a sonar novedosísima. Pero yo no puedo escribir una novela que en Colombia sea fascinante, porque es que en Colombia, por ejemplo, tú te bajas del autobús y las 5 calles que hay del autobús a tu casa, eso es mejor que una película de misterio. Claro, o sea, tú puedes ir o sea, no sabes qué te va a pasar en las 5 calles, no sabes qué te vas a encontrar, y si es de noche, mejor dicho, ya es que es. Entonces, claro, por ejemplo, finalmente la literatura colombiana siempre está permeada, digamos, como decía Laura, no por los detectives, no por la novela policíaca, eso no existe, eso es como otra cosa. Porque también hay que tener en cuenta que si uno en Colombia se encuentra un ladrón, se siente menos inseguro que si se encuentra un policía. Entonces, claro, ¿quién le va a creer a un detective? Entonces, digamos que lo que sí pasa con el país, que es un país que se ha construido de una forma completamente salvaje, que se sigue construyendo así, o sea que ahora estamos en un proceso de paz que entonces esperamos que funcione porque resuelve una pequeña porción del problema y después veremos cómo resolvemos otra, pero digamos que el país va poco a poco resolviendo cosas, pero todavía tiene muchas violencias que lo atraviesan, tiene muchos conflictos que lo atraviesan. Y de alguna manera los colombianos hemos aprendido a vivir con eso. Y los escritores, finalmente tenemos que hacer lo que hacemos todos los colombianos, aprendemos a vivir con esas violencias, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo escribí La Lectora, yo escribí una novela de humor. Yo no estaba escribiendo una novela negra. Sí, yo lo que hice es, bueno, me voy a divertir con esto. Me aparece un editor, me dio un cheque, yo dije, bueno, voy a escribir. Y me puse a escribir esa novela y me puse a jugar. Porque finalmente, digamos, también lo que pasa es que ya como que esa realidad es tan atroz que uno no se la puede tomar tan en serio. Entonces era buenísimo porque después todo el mundo decía, no, pero usted cómo escribe tan divertido. Entonces yo le decía, no, pues que no puedo escribir de otra forma porque me pego un tiro, o sea, o me empiezo a divertir con todo esto. O sea. Entonces finalmente la literatura colombiana es una literatura que está atravesada como por todos estos conflictos de una sociedad que no hemos sido capaces de construir armónicamente, sino un poco a los golpes. Es una literatura que está permeada como de una fuerza, una vitalidad impresionante, que además estamos hablando de un país que tiene una parte en el Caribe, una parte en el Pacífico, tiene sabanas al final, tiene selva. Por ejemplo, montañas, los Andes, entonces, por ejemplo, el tono de García Márquez es completamente distinto al tono de alguien que está en los Andes, pero al final todo lo atraviesa la violencia porque es lo cotidiano, porque es con lo que uno finalmente se encuentra en todo momento. Gustavo. Hola, pues para mí es un placer estar con ustedes, estar en esta ciudad que me ha sorprendido gratamente. He venido unas 4 veces, pero cada vez la encuentro más bella y cada vez encuentro que su gente es más simpática conmigo, cosa que me hace muy feliz. Paco nos ha planteado un tema que para mí es un tema apasionante, es casi mi tema vital, no es solamente un tema de charla ni de literatura, es un tema para mi vida entera, que es la visión sobre la realidad colombiana, que yo estoy totalmente de acuerdo con Laura. Podríamos decir que todo lo que escribimos nosotros los colombianos es negro,
Y eso negro es lo que a mí personalmente me apasiona. Y a veces, a diferencia de Sergio, como lo ha expuesto, yo me preocupo mucho porque yo veo todo negro. Entonces digo, pero por favor, debe haber una luz. Y por eso me atrajo mucho la palabra ilumina, que ustedes tuvieron o que todos tienen en su programa. El programa dice que los escritores iluminamos una realidad oscura. Yo creo que pues es muy deseable que lo hagamos, ¿no? Pero comparto lo que dice Sergio de que a veces esa realidad es tan oscura que uno no sabe qué hacer, ¿no? Uno se siente verdaderamente perdido. Y yo utilizo mucho una metáfora para lo que escribo, y es que uno se siente a la intemperie. Yo creo que en mi país a menudo, y puedo hablar por muchas personas, no solamente por nosotros los que tenemos el privilegio de escribir, de hablar, de venir a España, a esta bellísima ciudad, yo creo que a menudo nos sentimos a la intemperie. Les voy a ilustrar un poco esa metáfora que para mí es fundamental para mi literatura. Cuando yo camino en una ciudad como Barcelona, en una ciudad incluso como Madrid, como Nueva York, siempre me digo, ¿qué hay detrás de mí? ¿Qué es lo que me protege? ¿Qué es eso que me asegura mis pasos? Y lo digo por contraste, un poco para comparar. No sé ustedes qué sienten como españoles, como catalanes, como europeos cuando caminan, pero yo les aseguro que la forma en que caminamos los colombianos no puede ser la misma que la forma en que caminan los norteamericanos o los europeos. Y yo me pongo a observar la forma en que caminan ustedes incluso, y digo, hay algo en la forma de caminar de los europeos o los norteamericanos que los diferencia de mí. Y bueno, discúlpenme, pero yo siempre trato de hacer asociaciones inusitadas, un poco metafísicas, pero recuerdo una vez que Buñuel dijo que detrás de Ernest Hemingway estaban los marines norteamericanos. Es decir, eso que les da seguridad, eso que los lleva a plantar el siguiente paso con total certeza de que pueden seguir adelante, es lo que podríamos llamar, con una palabra decimonónica, imperio. El imperio es lo que da seguridad. Eso que hay detrás que nos hace caminar hacia adelante con certeza, con seguridad. Se siente que algo lo protege a uno. Cuando yo hablo de estar a la intemperie, hablo de nada detrás. En Colombia los ciudadanos nos acostumbramos a no tener nada detrás. Detrás de nosotros no está el Estado, detrás de nosotros no está el gobierno, detrás de nosotros no hay seguridad social, detrás de nosotros no existe la idea de una pensión, de un salario, de una seguridad. Detrás de nosotros no hay muros, porque a menudo no tenemos vivienda. Detrás de nosotros no hay un techo, o encima de nosotros no hay un techo. Eso es lo que nos hace a nosotros, desde mi punto de vista, caminar de una manera diferente. Caminar titubeando, caminar dudando de cada paso. Y a eso es a lo que apuntan las cosas que yo escribo. Por eso, es verdad, titulé un libro 13 formas de entender la novela negra. En realidad, como mis colegas lo han dicho, en Colombia son imposibles los detectives, los policías, incluso los abogados son un exotismo. En Colombia el crimen se vive en vivo y en directo, no necesita una mediación. Un detective en Colombia sería tan exótico como una planta rara en el polo. Sería tan ridículo que todos se reirían. Cuando hay detectives en Colombia, a uno le sabe como a raro. Como ha dicho Laura, el detective es verdaderamente tan exclusivo para ciertos contextos. Yo tengo la idea de que el detective funciona en donde funciona la razón, donde funciona el orden, donde algo se puede renovar, reactivar, restablecer. Y es muy difícil pensar restablecer un sistema que no está establecido. En mi opinión, Colombia no está establecido. A lo mejor, si uno lo mira desde el punto de vista optimista, se está construyendo. Pero si fuera así, que ojalá sea así, no quiero ser mal agüero tampoco, lo más deseable, en principio, es que hubiera otros tantos servicios que necesitamos antes que detectives, antes que policía. A menudo yo digo, y lo digo casi como un manifiesto, que yo quisiera que en Colombia hubiera menos policías, menos
agentes de seguridad, menos celadores. A los que hayan ido a Colombia sabrán a lo que me refiero. En Colombia hay un celador por metro cuadrado. En Colombia hay celadores para entrar a todo. Uno no puede entrar a un teatro, a un edificio, a donde sea, porque está lleno de celadores que en el mejor de los casos le dicen a uno que muestre el contenido de su bolso. Esta proliferación de vigilancia, de orden, entre comillas, de seguridad que nos dejó, por desgracia, el presidente anterior y que se ha replicado sin ninguna duda por todos los gobiernos. Eso no es de Uribe, eso sigue en función, sigue vigente con Santos y seguirá por mucho tiempo esta paranoia de la seguridad, que por lo demás no es una paranoia nacional, es también una paranoia continental y una paranoia mundial. Esta necesidad de vigilar, incluso de seguir y de controlar, es una paranoia que a nosotros los colombianos nos hace caminar dudando cada paso que demos. De eso quiero hablar yo, y de eso es a lo que los invito, si han ustedes de leer novela de crímenes colombiana. Y hablo de novela de crímenes porque, como decía Laura, me parece de verdad casi ridículo hablar de novela policíaca en Colombia. Si con todo lo que les he dicho les queda claro que hay ausencia de detectives, imaginarán lo que significa un policía en Colombia, ¿no? Un policía es la encarnación del enemigo, como dijo Sergio. Uno les tiene terror, yo les tengo pavor. Cuando paso al lado de un policía y yo digo, me está viendo mechudo, yo soy un poco mestizo, ¡qué miedo! Y miedo de noche y miedo de día, ¿no? Y a eso se refiere mi novela. Mi novela es, o yo pretendí que fuera, un manifiesto en contra del militarismo colombiano. Nuestra sociedad es absolutamente militar, perseguidora. Tenemos una idea de orden absolutamente perjudicial para el ser humano, perjudicial para las libertades. Toda mi novela es un canto a la libertad por encima del militarismo que se apoyó de Colombia y del resto de América Latina. Yo me rebelo a todo militarismo. Estoy cansado, agotado, estresado con una historia escrita a partir de generales, de militares, de capitanes, de soldados que luchan, entre comillas, por una patria que expele, que exilia. Miren, a mí me ha dolido muchísimo que en esta ciudad me he encontrado con mis amigos que en síntesis son exiliados. Este país está lleno de exiliados colombianos, caminando de forma dudosa, caminando pensando cada paso porque no hay nada detrás de nosotros. Pocos quieren volver porque saben a lo que vuelven. Si no fuera por el amor que le tenemos a un hijo, a la mamá, al papá, a un hermano, no volveríamos. Y si ustedes le dieran el pasaporte a los 40 millones de colombianos que todavía están allá, todos saldrían huyendo. A veces en mis clases, a menudo digo, de Colombia lo mejor es huir. Y eso no es una metáfora, estamos huyendo. Así como mis colegas, como mis amigos han ido a parar a los lugares más inusitados de Inglaterra hasta Rusia, Estados Unidos, así quieren hacer todos los colombianos. Y vivir en una sociedad en que todos quieren huir es verdaderamente vivir a la intemperie. Para concretar un poco lo que estoy diciendo, quiero participarles de qué se trata un poco mi novela y, como les digo, ese gran manifiesto militarista que pretendo impulsar desde ella. Mi novela trata sobre los desaparecidos en Colombia, particularmente los desaparecidos derivados de la desaparición forzada, que es un delito internacional que, como todos los delitos en Colombia, es un canto a la bandera. En Colombia hay 250.000 desaparecidos. Desaparecen 35 personas diariamente. ¿Y ustedes creen que alguien se toma esa bandera para defenderla? ¿O ustedes creen que hay alguien que sea un poco tan suicida como para hacerse cargo de esa bandera? No voy a negar que hay colectivos que se dedican a buscar a los desaparecidos, que hay familiares que se verdaderamente ponen en peligro su pellejo para encontrar a esa cantidad de personas que no se sabe dónde están. Pero lo que pasa en Colombia es que la gente común y corriente no se solidariza con ellos.
Entonces, en términos proporcionales, esas personas que luchan, que buscan a sus familiares desaparecidos son muy pocas. Hay 2 colectivos, por lo menos en Medellín, hay otros colectivos en Bogotá, pero casi que funcionan de manera clandestina. El sistema se revela a que los familiares busquen a sus desaparecidos. Y esto es muy fuerte porque imagínense que básicamente cada familia de Colombia tiene, por una u otra razón, un desaparecido entre ellas. La novela gira en torno a una persona que funge de detective, un familiar, una persona que quiere encontrar a la persona que ama en últimas. Y esta obsesión por encontrarla, imagínense ustedes buscar algo que está desaparecido y que en el 99% de los casos no va a encontrar. Esta obsesión por encontrar lo inencontrable es lo que guía la ruta de mi personaje, que por lo demás no tiene nombre, porque en Colombia es muy difícil tener nombre. Si uno va a cumplir una función social, lo mejor es ser anónimo. Este ser anónimo que no tiene un lugar en la sociedad, él mismo, porque es una persona marginal, se pone en la tarea de encontrar el paradero de la persona a la que ama. Y en esa búsqueda, que es una búsqueda verdaderamente vertiginosa, porque tiene que encontrar o tiene que pasar todos los obstáculos a los que se han referido Laura y Sergio, tiene que luchar no solamente con las personas que se oponen a que ella ejecute esta acción de buscar, sino también a todo un sistema encargado de decir que en Colombia no hay desaparecidos. Ella tiene que pelear para que se le dé un estatus a la propia palabra. Hablar de desaparecidos en Colombia es hablar otra lengua. El lenguaje oficial nunca incluye esta palabra entre su vocabulario. A nadie le importan los desaparecidos en Colombia. A veces digo y a veces exijo a los que me oyen, sobre todo en mi país, que tomen en cuenta, que anoten como uno de los grandes intereses nacionales, continentales, mundiales, que en Colombia hace falta quien luche por los desaparecidos. Y esta persona se encuentra como circunstancia histórica en la que se desenvuelve la novela en el marco de la toma guerrillera del Palacio de Justicia de 1985. A lo mejor ustedes han oído hablar de esto, si no les digo un poco que en 1985, el 6 y 7 de noviembre, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el palacio que tenía las 2 grandes cortes de justicia de Colombia, y como consecuencia de eso vino una arremetida brutal por parte del ejército. El ejército se encargó no solamente de oponerse a esta guerrilla, sino de eliminar toda prueba y acabar con todas las personas que estaban en el edificio. Más de 100 personas resultaron muertas en este hecho. La persona que da cuenta de estos hechos y que es la protagonista de mi novela es una persona que salió, por caso del destino, de ese palacio en llamas. Y ella, como los demás, como los pocos que salieron del palacio, ella debería tener el apoyo del Estado, ella debería ser protegida como una persona que ha logrado salir del holocausto, como se le llama a este evento histórico. Y no obstante esto, como buena parte de los desaparecidos en Colombia, ella misma se volvió, o sea, se le revictimizó, porque ella misma se volvió un objeto de seguimiento por parte del Estado. El Estado se encargó de perseguirla al punto en que ella no puede realizar ese gran, objetivo de encontrar a la persona que se quedó allá adentro, que es la persona que ama. Y al respecto quiero hablar de una metáfora que les va a sonar un poco dura, pero que resume lo que yo pienso de esta gran condición a la que se ha referido Sergio de forma tan dura y a la vez tan humorística. Y es que en el principio de la novela hay una metáfora que es, pienso yo, la metáfora de esa relación que tenemos los colombianos con la violencia. Los ratones, cuando están rodeados de fuego, entre ellos mismos se aparean. Yo tomé esta metáfora como la metáfora misma de Colombia, ¿no? Por eso pienso, Colombia es tan feliz. Colombia está rodeada de todos los fuegos.
de los paramilitares, de los guerrilleros, del ejército, del narcotráfico, son miles de los delincuentes comunes, de las BACRIM, como las llaman, y en ese cerco, que para mí es el fuego de los ratones, ¿qué hacemos los colombianos? Como dijo Sergio, sacarle jugo a la vida. De ahí que seamos los más felices por encuestas, ¿no? Seamos de los más felices. Cuando tú estás cercado de eso que es tan terrible, que es el fuego, actúas como un ratón. Y los ratones quieren aparearse porque el ejercicio de aparearse es el único que da cuenta de lo que es la vida. Como dijo Laura, cuando estás en el borde de la muerte te sientes más vivo. En eso estamos los colombianos, en una intemperie en la que sabemos que no continúa nada y que a nada nos podemos devolver. Por eso nuestros pasos dudan, y dudan porque nuestro destino tampoco es claro, así como nuestra historia es confusa.